Y si te dijera que Mbappé, el chico que durante años fue el símbolo de la paciencia medida y la diplomacia futbolística, acaba de soltar una bomba que ha hecho temblar los cimientos del PSG. Así comenzó todo. Un mensaje, unas palabras y un silencio posterior que fue más elocuente que cualquier rueda de prensa. Lo que parecía una simple declaración de un jugador después de un partido terminó convirtiéndose en un terremoto mediático. Porque cuando Kylian Mbappé habla, París escucha. Y cuando Mbappé se enfada, el mundo del fútbol tiembla. La historia empieza en una tarde aparentemente normal en el Parque de los Príncipes, después de un empate con sabor a derrota. El PSG había dominado, sí, pero sin alma. Luis Enrique gesticulaba en la banda, movía las manos como un director de orquesta que sabe que su sinfonía se está desmoronando. Mbappé, en cambio, caminaba con la mirada perdida, con esa mezcla de frustración y orgullo que solo muestran los que sienten que su talento está siendo desperdiciado. Y entonces, sin previo aviso, tras el pitido final, dejó caer la frase que nadie esperaba. Algunos aquí todavía no entienden lo que significa jugar para ganar. Una frase corta, pero cargada de dinamita. El vestuario se congeló. Los periodistas se miraron entre sí, algunos con la sonrisa nerviosa del que sabe que acaba de presenciar el nacimiento de un titular que recorrerá el planeta. Mbappé no dijo nombres, claro, pero tampoco hacía falta. El mensaje iba dirigido, con precisión quirúrgica, hacia Luis Enrique. No era un ataque frontal, pero sí una declaración de independencia, un ya basta disfrazado de reflexión deportiva. El problema no era solo la frase, sino el contexto. Venían semanas de tensiones internas, de decisiones tácticas discutidas en los pasillos y de un Mbappé que, aunque renovado entre promesas de protagonismo, empezaba a sentir que su papel se diluía entre rotaciones y órdenes que no compartía. Luis Enrique, fiel a su estilo, había intentado imponer su idea de juego coral, ese que prioriza el sistema por encima del talento individual. Y eso, claro, con Mbappé nunca iba a ser fácil. El francés, que lleva años lidiando con la etiqueta de estrella difícil, no había vuelto a explotar públicamente desde los tiempos de su conflicto con Neymar. Había aprendido a sonreír ante las cámaras, a responder con frases medidas y a mantener la compostura. Pero esta vez, algo había cambiado. Tal vez la acumulación de promesas incumplidas. Tal vez la sensación de estar siendo utilizado como escaparate en lugar de como pieza clave. O tal vez, simplemente, el hartazgo. Porque incluso los genios se cansan de tener que justificar cada gesto. Mientras tanto, Luis Enrique respondió con la serenidad de quien sabe que cada palabra puede ser usada en su contra. Todos tienen derecho a opinar, pero aquí las decisiones se toman por el bien del equipo. Fría, diplomática y lo suficientemente ambigua como para no incendiar más el fuego. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Las redes ardían, los medios españoles analizaban cada palabra y en Francia se hablaba de ruptura emocional. Y lo cierto es que, aunque el PSG ha vivido cientos de crisis mediáticas, esta tenía un aroma diferente. Porque Mbappé ya no es solo un jugador del PSG. Es su marca, su bandera y, para muchos, su única garantía de competitividad real. Cuando él habla, lo hace no solo como futbolista, sino como símbolo. Y esa diferencia es lo que hace que cada una de sus frases pese como un comunicado oficial. Pero, ¿qué había detrás de todo esto? No era solo un desacuerdo táctico. Fuentes cercanas al vestuario hablaban de una tensión creciente en los entrenamientos. Luis Enrique habría insistido en usar a Mbappé como falso 9, alejándolo de la banda izquierda donde se siente más libre, más Mbappé. Y aunque el jugador acató la decisión, su rendimiento y su expresión corporal comenzaron a reflejar el desencanto. No hay nada más peligroso que un jugador de su calibre que empieza a jugar sin alegría. Los periodistas, por supuesto, olieron la sangre. En las horas siguientes, los titulares se multiplicaron. Mbappé desafía la autoridad de Luis Enrique. Guerra fría en el PSG. Kylian se planta. Algunos medios incluso insinuaron que el francés habría pedido una reunión urgente con la directiva para aclarar su futuro. Nadie sabía con certeza si era cierto, pero la simple posibilidad bastaba para encender los debates televisivos de media Europa. Y ahí es donde la historia se vuelve fascinante. Porque, más allá del chisme deportivo, lo que se estaba gestando era un choque de filosofías. Luis Enrique representa la estructura, la disciplina, la colectividad. Mbappé, en cambio, encarna la libertad, la inspiración, el instinto. Dos visiones legítimas,
pero difícilmente compatibles cuando el ego y las expectativas se entrelazan con millones de euros y un club acostumbrado a vivir al borde del drama. En los días siguientes, Mbappé decidió romper el silencio otra vez, pero esta vez lo hizo de forma calculada. Publicó una historia en sus redes con una frase aparentemente inocente: "No todos entienden lo que es la ambición". Sin nombres, sin contexto, pero con un mensaje claro. La publicó tras un entrenamiento especialmente tenso, según contaron testigos. Algunos interpretaron la frase como un dardo a Luis Enrique, otros como una crítica indirecta a la gestión del club. Sea como sea, logró lo que quería: dominar la conversación. Y si ya estás flipando con esto, suscríbete, que lo que viene ahora es aún más fuerte. Porque lo que se descubrió después explica por qué el mensaje de Mbappé fue mucho más que una rabieta. Según varios reportes internos, el jugador habría estado molesto por la planificación deportiva del PSG desde antes del inicio de temporada. Pedía refuerzos específicos, sobre todo un mediocentro creativo capaz de conectar con él, pero las decisiones del club apuntaron en otra dirección. A su juicio, el equipo se había reforzado en cantidad, no en calidad. Luis Enrique, por su parte, insistía en que Mbappé debía adaptarse al sistema, no al revés. Lo consideraba el líder técnico del grupo, pero dentro de un esquema que privilegiara la movilidad y la presión colectiva. Esa visión chocaba frontalmente con la mentalidad del jugador, más cercana al concepto clásico del crack decisivo, ese que define partidos con una arrancada, un disparo, una genialidad. Y ahí, en esa grieta invisible entre la idea y el instinto, comenzó la fractura. El PSG intentó minimizar el asunto. El club emitió un comunicado breve, hablando de plena confianza en el trabajo del cuerpo técnico y compromiso total de todos los jugadores. Pero ni siquiera los redactores de prensa del club creían ya en ese discurso. Las cámaras captaron a Mbappé en el siguiente partido saludando a Luis Enrique con un gesto seco, apenas un roce de manos. Y aunque durante los 90 minutos cumplió con profesionalismo, su mirada decía más que sus goles. Los aficionados, divididos como siempre, comenzaron a tomar partido. Algunos defendían a Luis Enrique por intentar construir un equipo menos dependiente de una sola figura. Otros recordaban que sin Mbappé el PSG pierde identidad, magia y miedo escénico. Los debates en los cafés de París eran casi filosóficos. ¿Qué vale más, el genio individual o la armonía colectiva? Y aunque esa discusión tiene siglos de antigüedad, en este caso tenía nombre y apellido. Mientras tanto, en el vestuario, los rumores crecían. Algunos jugadores veteranos veían con preocupación la deriva del grupo. Otros, más jóvenes, miraban a Mbappé como un referente intocable. Luis Enrique, pragmático como siempre, continuó su trabajo sin ceder un milímetro. En privado, sin embargo, admitía que Kylian no es un jugador más, y eso es un problema y una bendición al mismo tiempo. Una frase que revela el dilema eterno de entrenar a un genio. ¿Cómo controlas a alguien que juega mejor cuando se siente libre? En paralelo, la prensa española comenzaba a especular con un futuro movimiento hacia el Real Madrid. Florentino Pérez, según varios analistas, había tomado nota del mensaje de Mbappé como una señal de agotamiento. Los tiempos, otra vez, parecían alinearse, y aunque el francés había jurado concentrarse solo en el PSG, su entorno comenzaba a filtrar que no todo estaba cerrado para el futuro. Y aquí es donde la historia alcanza su punto álgido. Porque, pocos días después del famoso mensaje, Mbappé decidió hacer lo impensable. Concedió una entrevista exclusiva a un medio francés, sin filtros ni supervisión del club. En ella, fue directo: "Yo siempre quiero ganar. Si siento que no se comparte esa ambición, lo digo. No me escondo. Ni una palabra de más, ni una disculpa. Solo firmeza". Era la confirmación de que su relación con Luis Enrique estaba en un punto crítico. El técnico, en una respuesta posterior, no perdió la compostura. "Conozco a Kylian. Es competitivo, exigente. Pero aquí todos debemos remar en la misma dirección". Frases diplomáticas, sí, pero cargadas de tensión contenida. Porque lo que realmente se estaba jugando no era una discusión pasajera. Era el control del vestuario. Y en el PSG, eso significa mucho más que una simple cuestión táctica. A medida que los días pasaban, los medios internacionales empezaron a conectar los puntos. La estrategia de comunicación del jugador no era improvisada. Era una forma de presión elegante, una forma de marcar territorio sin pedirlo explícitamente. Mbappé sabía que no podía enfrentarse directamente al entrenador sin quedar como el villano, así que optó por la táctica más efectiva:
hablar lo justo, en el momento exacto y dejar que el mundo saque sus propias conclusiones. El resultado fue devastador. La imagen de unidad del PSG se resquebrajó. Los patrocinadores comenzaron a pedir explicaciones, los aficionados se impacientaron y la directiva se vio obligada a intervenir. El presidente Al-Khelaifi convocó una reunión privada con ambos para restablecer la armonía interna. Nadie sabe exactamente qué se dijo en esa sala, pero al salir, Mbappé lucía impasible y Luis Enrique más serio de lo habitual. Desde entonces, el equipo ha intentado recomponer su imagen. Los resultados, sin embargo, no terminan de acompañar. Mbappé sigue marcando goles, pero su lenguaje corporal sigue siendo el mismo, el del jugador que cumple, pero no disfruta. Luis Enrique sigue defendiendo su modelo, aunque los murmullos sobre su posible desgaste ya suenan más fuertes. Y el público, ese juez implacable, ya eligió su bando. Pero, más allá del morbo, esta historia deja algo claro. El PSG sigue atrapado en su propio espejo. Un club construido para brillar, pero que no termina de entender que el talento sin armonía es como un diamante en una caja fuerte. Precioso, pero inútil. Mbappé, con su mensaje, no solo desafió a su entrenador, desnudó, de nuevo, las debilidades estructurales de una institución que vive de nombres, pero sufre de identidad. Y aquí va el segundo recordatorio. Si te está gustando esta historia, dale al botón de suscribirte, porque lo que viene en el próximo capítulo promete dejarte sin aliento. Porque, al fin y al cabo, la novela del PSG no ha terminado. Luis Enrique podría resistir, o tal vez el club vuelva a cambiar de rumbo, como tantas veces antes. Mbappé podría renovar otra vez o, quién sabe, cruzar finalmente la frontera y vestirse de blanco. Pero una cosa es segura. En París, nada es casualidad, y cada palabra, cada gesto, cada silencio, es una jugada. El fútbol moderno ya no se juega solo en los estadios. También se juega en las declaraciones, en los mensajes codificados, en los silencios estratégicos. Mbappé, guste o no, ha demostrado ser un maestro en ese arte. Su mensaje a Luis Enrique no fue una explosión espontánea. Fue una maniobra medida, una advertencia, una forma de recordar que el poder en el PSG se reparte a partes desiguales. Quizá, dentro de unos años, cuando se escriba la historia completa, esta etapa se recordará como el momento en que Mbappé dejó de ser simplemente un jugador y se convirtió en una institución dentro de la institución. Un líder incómodo, sí, pero necesario, porque a veces, para que algo cambie, alguien tiene que romper el silencio. Y Kylian Mbappé lo rompió con precisión quirúrgica, dejando claro que, en su mundo, la mediocridad no tiene cabida. Así, el mensaje directo a Luis Enrique no fue solo una crítica, fue un manifiesto, un recordatorio de que el talento sin dirección se marchita, y que el fútbol, en su esencia más pura, pertenece a los que no se conforman. Y en eso, nadie puede decir que Mbappé haya mentido, porque en realidad, lo que Mbappé hizo con aquel mensaje fue exponer una verdad que muchos dentro del vestuario llevaban tiempo callando. No se trataba solo de una cuestión de alineaciones o de egos, sino de algo más profundo. La sensación de que el PSG, con todo su poder económico y mediático, había perdido el pulso del fútbol real. Mientras otros clubes construyen proyectos coherentes, París parecía seguir girando alrededor de los caprichos del momento. Mbappé, con su tono medido pero cortante, simplemente le puso palabras a lo que muchos pensaban pero no se atrevían a decir. La frase, "no todos entienden lo que es la ambición", no era una simple queja, era un diagnóstico. Detrás de ella se escondía el retrato de un vestuario donde la intensidad fluctúa según el rival, donde la autocomplacencia se confunde con confianza y donde, a veces, la exigencia individual choca con la comodidad colectiva. Mbappé veía eso cada día. Veía entrenamientos que empezaban con energía y terminaban con bromas, charlas tácticas que se diluían en discusiones triviales y decisiones técnicas que priorizaban la imagen sobre la eficacia. Y aunque el francés es un maestro en cuidar su discurso público, llega un punto en el que incluso el autocontrol tiene límites. Luis Enrique, por su parte, percibía el mensaje como una provocación sutil, una forma de cuestionar su autoridad sin hacerlo explícito. Pero en el fondo sabía que Mbappé no mentía del todo. La plantilla, con tanto talento acumulado, tenía una fragilidad invisible, la falta de una estructura emocional sólida. En un equipo donde cada jugador es una marca, el sentido colectivo se vuelve frágil. Y el entrenador,
que venía de moldear generaciones enteras de futbolistas en España, se encontraba ahora dirigiendo un grupo que funciona más como constelación que como equipo. El propio Mbappé, en privado, había advertido meses atrás que no se trataba de dinero ni de fama. Lo que le obsesionaba era el legado. Decía que un club con tanto potencial no podía permitirse vivir en ciclos de promesas rotas. Y su mensaje a Luis Enrique era precisamente eso, un recordatorio de que el talento sin dirección termina convirtiéndose en rutina. Porque si algo detesta Mbappé es la rutina. Es un jugador de impulsos, de adrenalina, en momentos que se convierten en historia. Y ver a su equipo empantanado en una versión tibia de sí mismo lo frustraba más que cualquier derrota. En los entrenamientos, esa tensión se sentía. No hacía falta que se dijeran las cosas abiertamente. Bastaba con las miradas, los silencios, los gestos. Mbappé solía ser el primero en llegar y el último en irse, pero en las últimas semanas su actitud había cambiado. Menos sonrisas, más concentración. En los ejercicios de posesión, su lenguaje corporal era una mezcla de determinación y distancia. Cuando Luis Enrique interrumpía una jugada para corregir un posicionamiento, Kylian asentía sin discutir, pero su mirada parecía estar en otro lugar. No era rebeldía abierta, era ese tipo de desobediencia elegante que solo los líderes saben ejecutar, cumplir con las reglas mientras las cuestionan en silencio. En las charlas tácticas, el contraste se hacía más evidente. Luis Enrique hablaba de colectividad, de presión alta, de bloques compactos. Mbappé lo escuchaba con respeto, pero con una frialdad que descolocaba. Él no despreciaba la idea del equipo, pero sentía que el entrenador estaba construyendo una sinfonía que dejaba fuera su mejor nota. Su argumento, repetido en privado a algunos compañeros, era simple. No quiero tocar más balones, quiero tocar los correctos. Para él, el fútbol no se trataba de seguir una partitura, sino de escribir una nueva cada partido. Y ahí estaba el conflicto. Dos formas de entender el juego, ambas válidas, pero enfrentadas. Luis Enrique creía en la estructura, en la geometría del balón. Mbappé creía en la ruptura, en el caos controlado. El entrenador veía en cada pase una oportunidad de construir. El jugador veía en cada desmarque una oportunidad de destruir defensas. Uno buscaba armonía, el otro buscaba impacto. Y en el PSG, donde las expectativas son tan altas como la presión, esa diferencia se convertía en pólvora pura. Pero la verdadera carga de profundidad de su mensaje no estaba solo en lo que decía, sino en cómo lo dijo. Mbappé domina el arte de la comunicación como pocos futbolistas. Sabe que una frase ambigua genera más impacto que un ataque directo. No grita, no acusa, no dramatiza. Insinúa y deja que el eco haga el resto. Esa es su estrategia. Decir lo justo para que el mundo hable por él. Y el resultado fue magistral. En cuestión de horas, su frase había sido reinterpretada en 1000 tonos. Unos veían arrogancia, otros valentía y unos pocos, los que entienden el trasfondo, veían un acto de liderazgo. Porque hay algo que hay que reconocer. Mbappé no busca el conflicto por placer. Lo busca cuando siente que el entorno necesita un golpe de realidad. Lo hizo con la selección francesa tras el Mundial de 2022, cuando reclamó más exigencia interna. Lo hizo con el PSG en 2021, cuando habló de la falta de ambición. Y ahora lo hacía de nuevo, con un mensaje que, en apariencia, iba a Luis Enrique, pero que en el fondo iba dirigido al club entero. El propio vestuario lo entendió así. Algunos compañeros lo tomaron como una advertencia, otros como una inspiración. Había quienes decían en voz baja que Mbappé había dicho lo que todos pensaban, pero nadie se atrevía a pronunciar. Y eso, en un equipo donde el peso político del club suele aplastar las opiniones individuales, era un acto de osadía. Claro, también generó incomodidad, porque cuando alguien dice la verdad, el resto se ve obligado a mirarse al espejo. Luis Enrique, en sus reuniones con el cuerpo técnico, intentaba mantener la calma. Sabía que no podía perder el control. Había entrenado a estrellas antes, pero ninguna con el poder mediático y simbólico de Mbappé. Su estrategia fue mantener el discurso institucional, sin entrar en provocaciones, pero sus decisiones empezaron a reflejar una tensión interna. En los partidos siguientes, se notó un intento de redistribuir responsabilidades, de demostrar que el equipo podía funcionar sin depender de un solo jugador. Una especie de declaración táctica que, más que resolver el problema, lo amplificó. Mbappé, por su parte, entendió el mensaje y respondió en su terreno, el campo. Cada gol, cada jugada explosiva, era su manera de decir, yo tengo la razón.
Pero incluso en esos momentos, su celebración era contenida. No había efusividad, solo una mirada al banquillo, una especie de recordatorio silencioso de quién sostenía realmente al equipo. Era un pulso sutil, casi teatral, entre dos mentes brillantes atrapadas en la misma narrativa. Y detrás de todo, flotaba una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Pueden coexistir el método y la genialidad? Porque si algo ha demostrado la historia del fútbol, es que los grandes equipos surgen cuando ambos mundos logran reconciliarse. Pero en el PSG, cada intento parece terminar en choque frontal. Y quizás por ese mensaje de Mbappé caló tan hondo. Porque no era solo una crítica al presente, sino una advertencia sobre el futuro. Lo más interesante, sin embargo, es que Mbappé no necesitó repetirlo. No volvió a hablar del tema, no dio explicaciones. Su silencio posterior fue su forma de marcar autoridad. Porque en el fútbol, a veces, quien cae impone más que quien grita. Y Kylian lo sabe. Cada entrenamiento, cada mirada, cada paso en el túnel antes de un partido lleva implícito ese mensaje. Yo ya hablé. Ahora os toca a vosotros demostrar si estáis a mi nivel. Y así, sin avanzar un solo minuto en el calendario, el eco de aquella frase seguía resonando en las paredes del vestuario, en los despachos del club y en las mentes de todos los que lo escucharon. Porque cuando un jugador como Mbappé decide hablar, y lo hace con esa precisión calculada, no solo genera ruido, redefine las reglas del juego.